Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos. Iglesia Jesús de Nazaret, estamos para compartir la palabra del Señor en esta hermosa hora. Este tema que nos ocupa y que vamos a compartir, yo le he puesto como tema: el pecado está a la puerta. Y quiero invitarles, ¿verdad?, a que abran su Biblia y vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 7, y la palabra del Señor, ¿verdad?, dice de esta manera: si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres el bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Este pasaje ha impactado mucho mi corazón cuando lo leí, y la frase que me llamó la atención es: el pecado está acechando a la puerta. Y vamos a ver que el pecado está acechando a la puerta. Esta palabra, ¿verdad? Podemos decir que personificamos al pecado como si fuera un demonio atacando, agazapado, dispuesto para atacarnos en cualquier momento. Y en esta hora, pues quiero compartirles a través de la Escritura este relato bíblico, y vamos a estudiar la astucia del pecado que nos acecha continuamente como un león rugiente. Y vamos a verlo a través de la vida de Caín. Esta parte de la Escritura ilustra el desarrollo de la vida del hombre fuera del huerto, fuera del paraíso. Capítulos anteriores de este libro vemos el pecado, ¿verdad?, en la creación de Eva, de Adán. Vemos el pecado de Eva y vemos cómo Dios los saca del huerto, del paraíso, ¿verdad? Y vemos cómo la raza humana, cómo es su vida fuera del paraíso. Y también contestamos a la pregunta: ¿cómo es la vida del hombre en su nuevo medio y bajo las nuevas condiciones? La primera parte nos muestra el desarrollo de una familia, y la segunda el de una comunidad. Nos muestra el progreso de la civilización, ¿verdad?, del hombre aquí en la tierra. Vamos a ver, ¿verdad?, a través de esta escritura, el progreso de la civilización, y también nos ilustra el progreso del alejamiento del hombre de Dios. O sea, la civilización del hombre, pero también el alejamiento del hombre. Y su manera de ser o de convivir con el prójimo. Permanentemente vemos cómo el hombre, a través de la Escritura, vemos la forma de vida, y esto responde, ¿verdad?, a las acciones y situaciones que demanda su intervención. Vemos claramente en esta historia la actitud del corazón y cómo el pecado está a la puerta. Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Y no expresamente, vemos ahí, ¿verdad?, que no, la Biblia nos dice expresamente lo que sucedió, ¿verdad? Y vemos versículos más anteriores a la lectura que tuvimos, cómo Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. La Biblia nos dice también en Hebreos, yo quiero compartirles este pasaje. Esta escritura nos habla también, ¿verdad?, acerca de esta situación que se vivió entre Caín y Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4.
dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella él estando muerto aún habla. Entonces dice aquí la escritura que la ofrenda de Abel fue excelente, y el sacrificio que ofreció Caín dice que no fue un sacrificio agradable, dice la palabra del Señor. Entonces, esto nos explica que la ofrenda de Abel expresa su fe, expresa su deseo de excelencia para con Dios y sus obras justas. Vemos a través entonces de esta escritura la ofrenda de Caín, ¿verdad? Era la expresión de sus malas obras, porque vemos aquí en Hebreos que dice que la ofrenda de Abel fue excelente, y la ofrenda, ¿verdad?, de Caín pues no agradó a Dios, Dios no la recibió, como leíamos aquí, ¿verdad? Por lo cual dice el sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella él estando muerto aún habla. O sea que el sacrificio que hizo Abel todavía está hablando, todavía está como un testimonio. Al responder a la adoración, Dios tiene en cuenta la actitud y la vida completa del adorador. Al responder entonces a esta adoración, Dios demanda no solamente la ofrenda, no voy a hablar de la ofrenda ni de la adoración, pero es importante porque también habla aquí, yo estoy hablando acerca de y desarrollando cómo el pecado se enseñoreó en la vida de Caín a través de un sacrificio, algo que era para Dios. Él estaba en adoración, él estaba en intimidad con Dios, pero su corazón no era sano, su corazón estaba lleno de competencia, porque él quería competir con la ofrenda de su hermano. Caín usa su ofrenda para competir con su hermano y para manipular a Dios. Y ante el rechazo se enoja grandemente. Vemos, ¿verdad?, la actitud de Caín, y expresa él visiblemente. Vemos su actitud, vemos su comportamiento. Por eso él se enoja, y en ese enojo, en ese sentimiento negativo en el corazón del hombre, esto trae, ¿verdad?, como consecuencia el manejo del enojo con toda su expresión progresiva. Depende la calidad de las relaciones entre los seres humanos. O sea, cuando se pierde por el enojo, vemos que Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda, se molestó. La Biblia dice, si quiere usted volver conmigo, por favor, al Génesis 4, la cita que leímos al principio, nos muestra ahí la escritura, cómo el enojo de Caín fue tan grande, ¿verdad?, que incluso, ¿verdad?, vemos su manera de responder. Dice, mas no miró propicio Caín a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea, se enojó, se molestó, dice la escritura, su rostro se mudó, decayó su semblante. O sea, este enojo fue una expresión contraria de la ofrenda que él había ofrecido a Dios. Entonces Caín, ¿cómo les diré?, ese comportamiento que tuvo Caín, la Biblia nos habla en Isaías que nuestras ofrendas, la Biblia nos habla en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17,
nos habla de que nuestro comportamiento tiene que ir de acuerdo con nuestra ofrenda, porque Dios no recibe la ofrenda o los sacrificios de los impíos, porque a Dios lo que le interesa no son tanto nuestros sacrificios o nuestras ofrendas, sino le interesa nuestra actitud al ofrecer esas ofrendas. Entonces, quiero hoy, ¿verdad?, mostrarles que Caín recibe la sentencia duramente de Dios, ¿verdad? Y se le imponen 2 castigos. Así como Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto, Dios les puso también una sentencia. Dios también le pone a Caín, ¿verdad?, 2 castigos. 2 castigos. ¿Cuáles? Lo vemos en la Escritura. Entonces dice el versículo 6 de Génesis 4. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieses, no serías ensalzado, y si no hicieses bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Fíjense qué tremendo, hasta dónde lleva el pecado. O sea, el pecado, quiero que entendamos esto, que el corazón de Caín ya estaba, ¿qué?, dañado. O sea, desde el momento que él llevó su ofrenda o su sacrificio al Señor, desde ese momento Caín, Dios vio el corazón de Caín, que no era un corazón que íntegro, no era un corazón que estaba de acuerdo a el deseo del corazón de Dios. Por eso vemos su reacción, su enojo lo lleva a cometer homicidio. Entonces el Señor le dice en el versículo 9, el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano y de tu mano. Entonces, ahora pues, dice Dios, maldito seas tú. O sea, ¿cuál es? Vemos en la sentencia de Dios hacia la vida de Caín. Los 2 castigos. La sangre de tu hermano clama a mí, dice aquí el versículo. ¿Qué significa esto? Dios está diciendo que Él no puede pasar inadvertida la falta y que en respuesta al clamor de Abel hará justicia. O sea, la sangre de Abel clamaba ¿de qué? De justicia. Esa es la primera sentencia. La segunda sentencia le dice Dios: ahora tú vas a ser ¿qué? Maldito, maldito seas tú. Vemos en la Escritura que es la primera vez que Dios maldice, y fue a Caín. La ira de Dios expresa la única maldición que Dios ha expresado directamente contra un ser humano. Habrá varias consecuencias como resultado del castigo. O sea, Dios, ¿verdad?, da esa palabra de sentencia hacia la vida de Caín por haber él cometido ese pecado tan grande de quitarle la vida a su hermano. Fíjense, varias consecuencias vienen como resultado de ese pecado que cometió Caín. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Juan capítulo 4, versículo 11 al 12 dice:
Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ninguno vio jamás a Dios, si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. O sea, la Biblia nos habla de ese amor y vemos en esta situación, en esta historia bíblica, cómo el pecado hizo que Caín, ¿verdad?, llegase a matar a su propio hermano, porque el pecado se enseñoreó de él. El pecado estaba ahí esperando la oportunidad para hacer, ¿verdad?, que una vez más el hombre reincidiera ante la presencia de su Creador, de su Dios. Y las consecuencias que trajo esto fue duras, ¿verdad? Las consecuencias para la vida de este hombre Caín. La Biblia nos dice, ¿verdad?, en esta historia, que Caín trajo su ofrenda a Dios, pero no fue acepta ante los ojos de Dios. Caín trajo su ofrenda, Caín creció y se hizo agricultor, ¿verdad? Trajo su ofrenda. Caín reaccionó violentamente al darse cuenta de que Dios ni siquiera había mirado su ofrenda que él le había presentado. Sus sentimientos se echan de ver, se manifiestan, pues su enfurecido corazón, ¿verdad? Este hombre se enloqueció, el coraje, el enojo lo hizo enfurecerse mucho y decayó su semblante, y eso lo llevó a cometer, ¿qué? Homicidio, que fue la raíz, el enojo, ¿verdad? El que su corazón no era justo, no era recto delante de Dios. Por eso, hermanos, no importa que nosotros estemos adorando, o estemos orando, o estemos en ayuno, o estemos clamando, estemos en la iglesia, el pecado está agazapado como un demonio acechándonos para hacernos caer. Por eso debemos de ser precavidos, por eso debemos de estar velando, ¿verdad? Y estar alerta a lo que nos dice la Escritura. Y quiero compartirles otro pasaje, lo que nos dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo me llamó mucho la atención y quiero compartírselos. Dice: cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Qué importante es lo que nos dice la palabra. Esto quiere decir que Caín, aunque estaba, ¿verdad?, él ya estaba ahí con Adán y con Eva y con toda su familia y todo eso, pero el pecado seguía ahí. El pecado estaba ahí, y aprovechó la oportunidad. Y vemos que a veces, hermanos, nos puede pasar lo mismo. Cuando hay un enojo en nosotros, cuando tenemos alguna situación, alguna crisis en nuestra vida, el pecado se aprovecha. Por eso debemos de tener cuidado cuando estamos demasiados alegres o demasiado tristes, o estamos deprimidos, o estamos enojados. ¿Por qué? Porque podemos, hermanos, ahí estar vulnerables para que el pecado haga estragos en nuestra vida, como lo hizo en la vida de Caín. Otra cosa que podemos ver en esta historia bíblica, con toda premeditación y ventaja y violencia, Caín dio muerte a su hermano Abel. Lo premeditó, porque lo vemos su forma operandis de cómo él le hace una invitación a su hermano, ¿verdad?, de salir al campo,
pero se lo lleva con engaños. Fíjese, qué tremendo vemos aquí en la vida de Caín, ¿verdad? Cómo usa varias cosas. O sea, antes de cometer el homicidio, hubo varias situaciones en la vida de Caín que desataron un pecado tras otro pecado. Y fíjense lo que dice aquí la escritura. Esto es bien importante. Después de que ya las ofrendas las ofrecieron y todo lo que hicieron, el sacrificio y todo eso, dice el versículo 8, y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. O sea, y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, o sea, ¿qué habrá hablado Caín con Abel? No creo que le haya dicho, ¿sabes qué? Vamos al campo porque te voy a matar allá. Yo creo que hizo uso de engaños, o lo sedujo con algo, o le dijo algo. Yo puedo suponer eso, no lo dice la Biblia. Pero yo puedo suponer, ¿por qué? Porque ya estaba el pecado en el corazón de Caín. Caín ya sabía lo que quería hacer, ya tenía premeditado lo que él iba a hacer en contra de su hermano. El pecado está ahí, hermano, y te voy a decir algo, lo que dice Eclesiastés, que las zorras pequeñas son las más peligrosas porque son las que hacen más daño. O sea, a veces pensamos, no, es un enojo o un mal pensamiento, pero a veces ese mal pensamiento se anida en el corazón y eso nos lleva a la acción. El pecado está acechando cada momento, cada instante de nuestras vidas, está latente. Aunque nosotros oremos, aunque nosotros ayunemos, aunque nosotros busquemos a Dios, el pecado siempre va a estar ahí tratando de seducirnos, tratando de hacernos caer, así como lo hizo con Caín. Por eso Caín también vemos que lo lleva hasta, no solamente yo creo a mentir, a tratar de engañar a su hermano, de llevarlo al campo, ¿verdad? Tal vez a través de engaños. Entonces vemos que ya el pecado, el mal estaba ya en el corazón de Caín. Qué triste es cuando esos pecados, ¿verdad? O esos pensamientos no solamente quedan en la mente, sino que se llevan a la acción. Podemos decir entonces también lo que vemos, un día escuchaba esto, que lo dijo Martín Lutero, que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces el pecado está ahí, pero nosotros podemos evitar que ese pecado se enseñoree en nuestras vidas, se enseñoree en nosotros. Por eso Caín tristemente recibe la sentencia de parte de Dios. La sentencia que veíamos, ¿verdad? Era la que Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí. Dios está diciendo que Él no puede pasar inadvertida esa falta, ese pecado, ¿verdad?, que Caín cometió. Caín intentaba escaparse de su responsabilidad, ¿sí? Cuando Caín le dice a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, ¿por qué me preguntas a mí cuando Dios le dijo que dónde estaba su hermano Abel? Y él le responde, ¿verdad? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces vemos ahí que Dios, ¿por qué le estaba preguntando a Caín eso? Porque Dios le estaba dando chance de que él se arrepintiera, de que él pidiera perdón. Pero sin embargo, Caín, ¿verdad?, endurece su corazón y empieza, ¿verdad?, a decir, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces vemos cómo Dios, de una manera, ¿verdad?, tan sabia, Dios trata de
pues de ayudarlo, de ver cómo sacarlo adelante. Y sin embargo vemos que Caín desaprovechó esa oportunidad que Dios le había dado. Por eso Caín actuó premeditadamente y mató a su hermano Abel. Caín intenta escaparse de su responsabilidad, tratando de evadir, ¿verdad?, la pregunta que Dios le hace. Por eso Caín recibe esa sentencia de 2 castigos. La sangre de tu hermano clama a mí. O sea, no iba a quedar esa muerte, no iba a quedar impune. Dios iba a hacer justicia y Dios da la sentencia. Maldito seas tú, le dice Dios, ¿verdad? Entonces, el ser humano, ¿cómo debe de entender esto? Debemos entender, hermanos, que todo ser humano que peca tiene sus consecuencias. El pecado tiene su castigo, el pecado tiene su consecuencia. Como resultado, yo quiero que veamos, mire, lo que dice la Escritura en Génesis 4:11. Voy a llevarlos durante esta prédica en estos versículos de Génesis. Dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. O sea, Dios le dice que iba a ser maldito. Todo hombre, fíjense, por eso Jesús, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Jesús se hizo maldito, se hizo maldición por nosotros, por llevar el pecado de todos nosotros. Se hizo el justo, se hizo injusto por nosotros. Entonces vemos aquí cómo Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, Dios estaba proveyéndole la oportunidad a Caín. Pero Caín no sabe arrepentirse ni pedir perdón, pero le preocupa que si alguien quiere matarlo, mire, no le preocupa el pecado, no le preocupa arrepentirse, a él le preocupa que lo vayan a matar. ¿Por qué digo esto? Mire, quiero que vea usted conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Mire, dice, se lo voy a leer. Y dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjense, y dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. O sea, no le dijo: Señor, perdóname, he pecado, grande ha sido mi pecado. No, él está afirmando y diciendo que grande fue su pecado, ¿sí? Ahora, dice también aquí el versículo, el 14, he aquí que me echas hoy de la faz de la tierra. Fíjense, aquí quiero detenerme un poquito. Cuando el hombre peca, tristemente, lamentablemente, cuando el hombre peca, siempre va a buscar ¿qué? Culpables. Ahora, no quiere reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás ciega y la mente ciega a las personas y dice: no, yo estoy bien, es que fulano tuvo la culpa, vengano, sí, y hasta Dios, ¿sí? Porque Adán, lo vemos en Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste, o sea, ¿quién tuvo la culpa? Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, lo mismo vemos en Caín. Caín no se arrepiente. Caín no pide perdón. Caín, ¿qué dice? Pues sí, cometí pecado y es grande mi pecado, pero en ningún momento se humilla, en ningún momento reconoce que cometió ese pecado. Yo creo que si Caín hubiera dicho: sí, Señor, y se hubiera humillado delante de la presencia de Dios y le hubiera dicho: perdóname, Señor, porque cometí homicidio, porque maté a mi hermano, porque me puse celoso, porque tuve envidia, porque me enojé, porque lo odié. A veces, hermano, no tanto es el pecado, sino tu actitud hacia ese pecado. A veces no
no te arrepientes por lo que hiciste, sino sigues ministrando o sigues haciendo cosas que son desagradables a Dios en vez de arrepentirte. Y yo quiero decirte en esta hora que todo pecado va a traer consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias de nuestros pecados van a estar latentes. Por eso debemos de tener cuidado. Como una expresión de misericordia, el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matasen. Es lo que dice la Escritura. Cualquiera, fíjense, Dios le dijo que iba a poner una señal y que cualquiera que lo hallare, para que cualquiera que lo hallare no lo matase. Dice aquí el 14, he aquí, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios en su infinita misericordia, miren lo que dice en el 15, y respondió el Señor, cierto que cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo hirieren cualquiera que le hallara. O sea, Dios todavía tuvo misericordia de Caín. ¿De qué manera? Poniéndole esa señal para que él lo reconocieran, lo identificaran y no lo mataran. Fíjense, la misericordia de Dios. Ahora, otra cosa que quiero comentar aquí, hermanos, es que muchas veces decimos, cuando pecamos, ¿verdad? Y se nos dice, pues, ¿sabes qué? Ahorita tú no vas a poder ministrar porque pues estás en receso, vamos a tratar tu caso, vamos a restaurarte y luego vemos, ¿no? Entonces empieza un proceso de restauración y pues se le baja de su trabajo, se le suspende su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el que peca, el que reincidió en el pecado se enoja y dice, no, es que, ¿por qué me bajan? ¿O por qué? No, mi esposo siempre dice, yo no te voy a bajar, te van a bajar tus actos, tus pecados, te van a quitar tu ministerio o te van a poner en receso. Y vemos aquí que Caín dice, he aquí me echas hoy. O sea, Dios no lo quería echar, Dios no lo quería desterrar, fue su propio ¿qué? Su propio pecado. Caín está haciendo ver a Dios aquí como un Dios ¿qué? Castigador, un Dios malo, un Dios, ¿verdad?, que no tiene misericordia. Pero no es así. ¿Qué es lo que te va a traer problemas, hermano? ¿Qué es lo que te va a bajar del lugar de donde tú estás ministrando? No es el pastor, no es el líder, es tu propio pecado. Quiero que entiendas eso, que el pecado es el que te va a echar del lado de Dios, de la presencia de Dios. Lo vemos en Adán y Eva. ¿Quién lo sacó del huerto, del paraíso? No fue Dios, ese no era el deseo de Dios. El pecado fue el que lo sacó del huerto. Y es lo mismo que sucede con Caín. ¿Quién lo destierra? Él mismo, su propio pecado. Por eso, hermano, no busques culpables. Reconoce, arrepiéntete y busca al Señor. No busques, ay, no es porque la hermana no me saluda. Ay, es porque no me habló fulanito. Ay, es que todos lo hacen. Cuida tu salvación, cuida tu vida. Porque Caín, mira, estaba en un tiempo de adoración y ahí fue donde entró el pecado en el corazón, aún en el momento de adoración. Por eso le digo que el pecado está en cualquier lugar esperando por nosotros, esperando para seducirnos y para destruirnos. Caín tuvo que salir de la presencia de Dios. Caín partió de delante de Jehová. Vemos el versículo 16, por favor.
lo que dice la Escritura. Dice, y salió Caín delante del Señor y habitó en tierra de Nob, al oriente de el Edén. O sea, la gran tragedia de la vida de Caín, su vida fue tener que vivir separado de la presencia del Señor, de su familia. Se fue desterrado, fue, ¿verdad? Pues desterrado por Dios y se va a la tierra de Nob, que significa errante. Errante es lo que significa Nob. Es decir, Caín se va a la tierra de nadie para vivir alejado de la comunión y de la relación del Creador. Imagínense, después de estar donde tenía pues todo lo que se podía tener. ¿Por qué? Porque ellos tenían siembras, tenían sus cosechas, su agricultura, tenían ovejas, ¿verdad? Estaban viviendo pues de una manera buena, ¿verdad? Lo vemos en la Escritura. Y sobre todo porque estaba Dios con ellos. O sea, aunque ya no estaban en el paraíso, pero Dios seguía con ellos. O sea, Dios, aunque tú peques, aunque tú estés haciendo, ¿verdad? Pues a veces lo que Dios no le agrada, la misericordia de Dios es tan grande como lo fue con Caín, que le puso esa marca en su rostro, en su cuerpo o en su rostro, para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Entonces, la relación de Dios con el hombre, Dios siempre ha querido establecer esa comunión con el hombre, esa relación con el hombre, pero vemos una vez más que el pecado se enseñorea, así como se enseñoreó en Adán y Eva, así también en Caín, como tristemente se repite ese patrón. Por eso, hermanos, tenemos que estar vigilantes. Fíjense, yo quiero decirles hoy en esta hora, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le sugiere que ha hecho algo malo? ¿Usted se enoja como Caín? ¿O usted busca culpables? ¿Cómo actúa usted para corregir y enmendar ese error? ¿Niega que necesita corrección? ¿O busca culpables para justificar su pecado? Porque después de ese sacrificio, o después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad de corregir, ¿verdad? Ese acto, de corregirlo. Pero ¿qué hizo Caín? No lo tomó en cuenta, ¿sí? O sea, no desaprovechó su oportunidad. Dios siempre, hermanos, Dios siempre es un Dios de oportunidades. Pero nosotros, tristemente, a veces rechazamos y desaprovechamos esas oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos, ¿sí? Por eso Caín fue rechazado por Dios después de su sacrificio. Dios le dio la oportunidad de corregirse y no se corrigió. Dios le dio la oportunidad de pedir perdón y no lo hizo. No aprovechó esa oportunidad. Tristemente vemos, ¿verdad?, que no hubo arrepentimiento. Caín no admitió sus errores. Y este es un ejemplo de vida que nosotros podemos hoy tomarlo para que la próxima vez que alguien, hermano o hermana mía, te sugiera y te esté marcando algún error o que está cerrado, vamos a echar un vistazo a nuestra vida. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a analizarnos.
Porque recordemos, el pecado está a la puerta y todos estamos expuestos. Por esa razón, mis hermanos, debemos de estar velando, debemos de orar, como dice la Escritura, para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero esta carne está enferma. Por eso, para que Caín, fíjese, dominara el pecado que estaba acechando la vida y que estaba acechando y que quería entrar y buscando entrada en los deseos, en el pensamiento, en las actitudes de Caín, y que lo llevó a provocar esa ira, ese celo, para que el pecado, fíjese, encontrase un lugar, un asidero en la vida de Caín, es porque ya había algo en el corazón de Caín. El pecado sigue agazapado aún ahí al lado de nuestra puerta. Hoy en día, hermanos, en cualquier momento, todos los días, nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, de oscuridad, de maldad, que nos están acechando, que nos están buscando la manera de cómo el pecado siga avanzando y nos atrape. Y está ahí esperando la oportunidad, como lo hizo con Caín. Yo quiero hoy, hermanos, que entendamos esta palabra y que no nos dejemos ser víctimas del pecado, sino vamos a dominarlo, Que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino nosotros del pecado. Pero no, esto no va a ser posible, hermanos. Dominar el pecado con nuestra fuerza no es posible. Necesitamos una ayuda sobrenatural. En nuestras propias fuerzas no, pero en las fuerzas de Dios sí. Necesitamos, hermanos, debemos devolvernos a Dios para recibir fe para nosotros mismos y recibir fe y fortaleza y fortalecer también a otros creyentes. Tenemos que decir, hermanos, y apoyarnos y animarnos los unos a los otros. El Espíritu Santo nos ayuda a dominar el pecado. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a ayudar. ¿Para qué, hermano? Para que esa batalla que nosotros tenemos, porque es una batalla diaria, es una lucha constante, es una lucha de por vida. ¿Cuándo se va a acabar esta lucha, hermanos, en contra del pecado? Cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Hasta entonces, mis hermanos, se va a terminar esa lucha. Mientras, hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir victoriosos, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir leyendo la palabra y tenemos que seguir fortaleciéndonos en la fe. No se desanime, hermano. Cristo viene pronto. Nuestro tiempo, hermano, se está terminando, pero tenemos que aprovechar. La Biblia dice, redimamos el tiempo porque los días son malos, los días que vivimos son malos. Ciertamente hay desánimo, hay muchas cosas, hermanos, que están sucediendo a nuestro alrededor, muchas necesidades, muchas luchas, muchas pruebas, muchas enfermedades. Pero yo quiero decirle, hermano, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que Él nos va a sostener firmes hasta el día de su venida. No te des por vencido. Tu Dios, tu Señor y Rey y el Espíritu Santo está con nosotros y no va a permitir que seamos, hermano, presa fácil del enemigo. Pero no te descuides, que el pecado
está ciertamente a la puerta, pero no lo dejes entrar, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y recuerda que Satanás anda como león rugiente, tratando de devorarte, pero mayor es Dios que está con nosotros. Dice la palabra que Él no te dejará y Él no te desamparará. Yo quiero bendecirle en esta hora con esta palabra y decirle, mis hermanos, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso mantente firme, por eso, hermano, cierra toda puerta para que el enemigo no entre, para que el pecado no se enseñoree más de tu vida. Y dile en esta hora, mira Satanás, mira pecado, yo sé que eres muy bonito, yo sé que eres muy atractivo, yo sé que me quieres llevar a hacer lo malo, pero mayor es mi Señor que está conmigo, mayor es mi Dios. Por eso yo hoy quiero invitarte a orar, hermano, en esta hora y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, líbrame del mal y del maligno, y yo quiero permanecer firme en tu camino y hacer tu voluntad, Señor. No permitas que yo, Señor, sea otro Caín más, sino que yo sea un hombre y una mujer que haga tu voluntad, que haga tus deseos y que haga el anhelo de tu corazón. Quiero invitarte a orar en esta hora y aquí estamos para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, mi Señor, estamos delante de tu presencia. Yo sé, Padre, que todos estamos expuestos y el pecado, Señor, está a la puerta, Padre, tratando, Señor, nuevamente de seducirnos para caer, oh Dios, en las trampas del enemigo. Pero ayuda a tu iglesia, líbranos del mal y del maligno, líbranos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Si alguno hubiese pecado, dice tu palabra, abogado tenemos para con Cristo, a Jesucristo el justo, el que está intercediendo hoy delante del Padre por cada uno de nosotros. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Arrepiéntete, hermano, no tomes la actitud de Caín. Vuélvete a Dios, arrepiéntete y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame, purifícame y hazme, Señor, una persona nueva. Quita todo pecado, toda maldad de mi vida, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque yo no quiero, Señor, que tú, oh Dios, no quiero estar fuera de tu presencia, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tus preceptos, quiero estar en tu voluntad, en tus mandamientos y estatutos, Señor. Guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, Señor, y manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, Padre. Guárdalos, Señor, y líbralos de todo mal, de toda obra del enemigo, de todo desánimo, de todo cansancio espiritual, Señor, de toda tristeza, de toda depresión, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Señor. Libra a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo los pongo en tus benditas manos, los cubro con tu sangre preciosa y levanto vallados y muros de protección alrededor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les amamos en el nombre del Señor y les deseamos que el Señor prospere y bendiga en gran manera sus vidas, sus familias, sus trabajos y sus negocios. Dios me les bendiga y nos vemos para la próxima en el nombre de Cristo Jesús. Amén.